¿Cómo va? Querido. ¿Te puedo llamar Nacho? Sí. ¿Podemos ser más tranquilos? ¿O tenés otro apodo? No, mejor eso. Bien, Nacho. Pero no, El mejor futbolista que ha visto San Nicolás. Escuché recién, Sí, señor. exfutbolista. Exfutbolista. Bien. Retirado desde que nací. Bien. Estaba retirado ahí. ¿De qué jugaste? No, ¿De qué de jugaste? nada, nunca. Ok, perfecto. De 9, un 9, un falso 9. Un gran concejal también. Bien. Me ha tocado entrevistarlo alguna vez allí en el Palacio. Ok, bien. Ya hemos pasado por todos lados. Hemos ya. pasado por todos lados. Este historial. Sí. Bien, bueno, ¿cómo estamos? ¿Mucho frío? ¿Te gusta el frío? No soy de los extremos. Ok. Metiendo un poco de política también. Bien. No soy de los extremos. Ni mucho frío ni mucho calor. Más un hechos me gusta más. Ok, bien, Un muy poquito bien, de todo, muy bien. Bien, muy buena. Muy bien. Vamos Ese haciendo te un la poco de todo. aplaudo. Muy bien, en el medio parece un De 5 entrada nomás, no pierde el tiempo. más Un poco de que toda la cancha. más que un 9, un 5 ahí Paré de redistribuyendo. Boca ahora, amigo. No, dando una las cosa de asistencias. Un poco de todo. Nacho, bueno, hoy una realidad, el hecho, bueno, siempre en realidad, Argentina se vio marcada en algunos momentos un poco más fuertes o no, sobre algunas cuestiones en cuanto a trabajos, reclamos, juicios, un montón de cosas, pero, por ejemplo, o con este nuevo gobierno nacional, una fuerte mirada crítica hacia los juicios laborales, por ejemplo, como política también llevada adelante y bajada en el discurso. ¿Cómo impacta esto en la sociedad? ¿Cómo se ve? ¿En cuántos casos? ¿Es real? ¿No es real? Mira, hay dos cuestiones. Una es lo que se viene hablando últimamente es respecto de la cantidad de juicios. Hay una cuestión que tiene que ver puntualmente con una modificación de la ley que dice que en lugar de hacer un reclamo general por todas las incapacidades laborales que vos tenés que hacer un juicio por incapacidad. Eso ha multiplicado mucho. Después hay otra realidad que es la última reforma laboral, que fue hace poquito, y eso lo intentó hacer todos los gobiernos. Lo intentó hacer Menem, Kirchner, De la Rúa, todos fueron corriendo un poquito. En esta última se cortó muchos derechos a los trabajadores que tienen que ver con indemnizaciones o multas por estar en negro o incorrectamente registrado o como fuera. Eso ahora se está tratando de equilibrar porque en realidad existe un perjuicio a un trabajador. No es lo mismo estar en blanco toda su vida que estar en negro, que claramente no tiene obra social, no tiene aseguradora de riesgo de trabajo. Aporte jubilatorio. No tiene ningún derecho, Nada. no le van a pagar vacaciones, nada. Bueno, se está esperando porque esto es muy nuevo. Los jueces están buscando una forma de compensar ese daño que ha sufrido el trabajador como consecuencia de esa no registración. Si no, sería lo mismo, en blanco que en negro, y eso sí realmente es un perjuicio. Yo, en mi opinión, vamos a decir, che, ¿qué haría? Y lo que hay que buscar es facilitar el blanqueo, que sea más caro, más barato. Hoy es muy costoso, es casi un 50% más. Es decir, un trabajador que gana $1 millón, el empleador pone $1,5 millones. Entonces hay que buscar la forma de bajar eso, y lograr que más gente se registre. Entonces la masa que se va a recaudar se va a equilibrar y va a ser la misma. Y sí sancionar muy fuerte a aquel que tenga un trabajador en negro, porque claramente es un grave perjuicio, ¿no? Existe la posibilidad, porque en algún momento se barajó, si está dentro de esta nueva reforma, la de, por ejemplo, incorporar a trabajadores como monotributistas. Se hace en muchos lugares, básicamente. Entonces lo que se establece es un contrato de trabajo a través del monotributo y de esa manera no es en relación de dependencia. ¿Eso va a ir mutando, va a ir cambiando mucho más todavía de lo que ya se ve en este momento? No, mira, lo que hoy hay como monotributista es falso. Ajá. O sea, el derecho laboral es un derecho de realidad. Cuando vos tomás un empleado, digamos, yo tengo la empleada mía del estudio, secretaria, que va todos los días a la misma hora, cumple el mismo horario, yo le doy las indicaciones, le doy la computadora y le pago un sueldo por mes, por más que yo lo ponga como monotributo, la realidad es que es una empleada en relación de dependencia. Okay. Sea lo que sea, ponerle la figura jurídica que quieras, es en relación de dependencia, eso va a un juicio y se gana. Okay. Ahora en esta última reforma se intentó incluir una especie de monotributo en determinados casos donde la figura del colaborador, pero tiene que trabajar en otro lado. O sea, la cuestión del monotributo, del autónomo, es yo soy autónomo, que soy abogado y trabajo para vos, trabajo para él, trabajo para el otro, y yo pongo mi vehículo, digamos, y me arreglo solo. Claro. Esa es la figura del monotributo. Pero no para alguien específico, por ejemplo. Pero no si yo estoy permanentemente en el mismo lugar. Sí es cierto, como vos bien preguntás, que se está buscando esa forma de habilitar la figura del monotributo. Está muy vidrioso todavía, en mi opinión. Es verdad que en otras partes del mundo es mucho más fácil cambiar de trabajo, entonces sí se habilita, che, mirá, me indemnizan y me voy.
O la figura que sí también se está tratando de implementar, que todavía ningún gremio aceptó, es el régimen de la UOCRA, que es todos los meses el empleador hace un aporte, en primer año el 12%, después el 8%, entonces cuando vos quieras, sí, che, muchas gracias, me voy, es lo mismo que te echen o que vos renuncies, vas y cobras ese fondo de desempleo. Bien. Eso es algo que existe y que es más razonable. ¿Y en ese caso el empleado pone algo? ¿O Bueno, solo el todavía no empleador? no está muy Porque claro. la propuesta es esa, ¿no? Es Claro, que el que propio ponga- empleado bueno, ponga todos los meses. El tema que el gran problema que tiene hoy la economía, pues ver, el gobierno sí acomoda la economía, es cierto, por lo menos la inflación está bastante acomodada, pero el gran problema es que los sueldos no alcanzan. Entonces, si vos a que el sueldo no te alcanza, vas a obligar a que el trabajador desde su sueldo tenga que descontarse algo, es tirar más por el lado que más duele. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo está hoy en relación a esta situación del trabajador en blanco, de los trabajadores en blanco, en proporción a, porque digo, se piensa mucho, y lo discutimos muchas veces acá, a futuro, por ejemplo, jubilaciones. Sí. La cantidad de trabajadores que están en blanco en este momento, que aportan al sistema, los que no, y la cantidad de jubilados que existen. Sí, eso es clave, porque hay casi un 40% de los trabajadores que están en negro. Entonces, no solo que hay una baja cantidad de empleo, sino que encima estamos hablando de gente que está trabajando en negro. Claro. Y si a eso le sumamos que cada vez, por suerte, la gente vive más, antes vos pensás que un trabajador se jubilaba, la mujer a los 60, los hombres a los 65, y capaz que vivía 10, 15 años más, en cambio vive 30 años más, bueno, se está agrandando la masa de gente que no contribuye. Eso es un problema en el mundo, ¿eh? Sí, sí, Pero acá lo tenemos agravado el hecho de que no hay tanto empleo, o sea, hay cerca del 40% de desempleo también, y sobre los que trabajan, mucha gente en negro. Ignacio, cuando hablabas acerca de facilitar la posibilidad de que los empleadores pongan a sus empleados en registrados, en blanco, como corresponde, y que tengan todos los beneficios, dentro de las reformas laborales que durante años se dijo que había que hacer, ¿cuáles son los aspectos que hay que incluir? No, hay que bajar las cargas sociales. Hay que bajar las cargas sociales, los aportes sindicales, los aportes jubilatorios, todas esas cargas que tiene un empleador que pagar. Porque te vuelvo a decir, en mi opinión eso va a generar que, porque no se tiene en blanco a la persona muchas veces es porque no se puede. Hay gente que tiene mala intención que pudiendo hacerlo no lo hace, eso está clarísimo. Pero hay mucha gente que en el kiosco de la esquina dice, che, yo tengo un empleado, la verdad que tengo que juntar capaz que 2 millones para el alquiler, más 1,5 millones más para el empleado es mucho. Entonces, bajarle esa carga social que se va a compensar económicamente con que más gente tome más trabajadores en blanco. Hay muchas pymes que podrían tener más trabajadores en blanco y sin embargo tienen que estar especulando porque llegan muy justo a fin de mes. ¿Y eso es un hecho o es solamente una especulación? Digamos, hay un dato concreto. No, es una realidad. Es una regla, funciona de es esa una manera. realidad porque te vuelvo a decir, en el mundo es así y en el mundo, por supuesto que la mayoría trabaja en blanco. Tienen otros regímenes más ágiles al momento de despedir, que puede ser, por ejemplo, el caso de este conocido régimen de la UOCRA. Eso sí es cierto que no hay, porque muchas veces se habla de la industria del juicio. La industria del juicio tiene que ver con que se busque reclamar los derechos que no se cumplieron en su momento. Decir, che, mirá, no te pagaron el aguinaldo, no te pagaron las vacaciones, no te pagaron las horas extra, tuviste en negro 1 año, 2 años, te tienen blanqueado jornada completa, media jornada. Es decir, eso. Y ni hablar de los reclamos por enfermedades o accidentes de trabajo, que eso tiene que ver con el tipo de tarea que se hace, sobre todo si vos haces una tarea pesada, que sos hachero, levantás bolsas pesadas, trabajás y no te hacen ningún tipo de control médico, por supuesto que vas a tener una enfermedad o vas a sufrir un accidente. Ahora, le sale más barato a la aseguradora de riesgo de trabajo pagar un juicio, un eventual juicio que se dilata, que tiene su tiempo, que hacer los controles médicos previos, los periódicos, ir a ver el lugar de trabajo, implementar las medidas de seguridad. Ya está súper estudiado eso. Claro. Ignacio, hace poco hablamos al respecto de la situación de San Nicolás en materia de despidos laborales y demás. Vos me habías dicho que no era tan alta como se ve a nivel nacional, pero sí que hay de 1 a 2 despidos capaz por día, que eso se puede llegar a ver. ¿Cómo está la situación en los tribunales y cómo lo podés ver vos también en relación a tantas veces que vas al Ministerio de Trabajo acá de la provincia? ¿Cómo está la situación en San Nicolás? Sí, el goteo del despido es permanente históricamente, es decir, toda la semana se va dando.
salvo que haya algo de fuerte impacto, como fue hace unos días lo de Asindar o una parada, como se le dice habitualmente, de Ternium, eso sí es de impacto. Después, normalmente, un día común, siempre hay despidos por una cosa o por la otra. Lo que sí, los tribunales están abarrotados de trabajo. Y Eso tenemos sí. 3. Sí, hay uno que empezó, o sea, hay 2 históricos, y en el 2020 se creó el Tribunal 3, que es el que va un poco más rápido porque tiene menos cantidad de causas, pero los otros sí están totalmente desbordados. Es decir, Sí. una audiencia de terminación de juicio se fija con 1 año de antelación. Uf. Y después tenés que esperar la sentencia, que tarda 6, 7, 8 meses más. O sea, se estira mucho. Más la demora del proceso, que son 3 años Claro. mínimo. Y en eso, por ejemplo, ¿cuáles son los reclamos que se ven más? Los que se pueden ver, por ejemplo, que vos decís, bueno, son trabajadores, esto que decías, ¿no? Que tiene que ver y está relacionado directamente con la actividad que hace. O, por ejemplo, son trabajadores que reclaman que estuvieron en negro 10 años y... Bien, ha mutado mucho, ya no existen casi relaciones laborales de 10 años. Ujú. Los más jóvenes trabajan muy poco tiempo. Todo lo que va a atender, no, pero mirá, trabajé 1 año, trabajó 8 meses, trabajó 2 años. Si viene alguien que trabajó 10 años, como si vos, quiere decir que es alguien grande. Te diría Claro. casi con certeza. Hay muchos despidos de eso porque o faltan o porque lo roban una cosita o por algo, se terminan yendo. El joven tiene muchísima rotación. Claro. Entonces, ese sería un grupo, el de los despidos, que generalmente, como es de poco tiempo de trabajo, se hace un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, que es una instancia previa de Se conciliación. resuelve más rápido. Más rápido. Es más Y rápido. después lo que sí hay mucho por la zona industrial que nosotros tenemos, porque San Nicolás es una zona, la región es de corte industrial, hay mucha enfermedad y accidente de trabajo, porque hay tareas pesadas. Digamos. Nosotros tenemos empresas que Fiplasto trabaja con hacheros, Ternium trabaja con todo material pesado. Claro. Es decir, dependiendo de la actividad, pero en San Nicolás estamos rodeados de eso, por eso hay gran cantidad de esos juicios. Está, a veces tiene esto, ¿no? Lo decía al principio, mala fama y ahí viene, vos sabés que me metió abogados, digo, de parte de la empresa, ¿no? No, tal empleado me metió abogados que está reclamando X cosa. A veces la gente no sabe sus derechos y los empresarios tampoco, parece. No, es cierto que hay abuso de los dos lados. Ujú. De los dos lados hay abuso, es decir, muchas veces el trabajador, qué sé yo, no va a trabajar porque se queda a ver el partido de Boca. Ah, bueno. Por eso, Claro. quedó dormido. ¿Eh? Y muchas veces del otro lado, el empleador aprovecha la situación de desventaja en la que está el trabajador y, qué sé yo, no le da las vacaciones, no le paga el sueldo como corresponde, lo hace trabajar más de... Si le paga por 8, lo hace trabajar por 12. Hay abuso de los dos lados. Si vos tenés todo en regla, tenés los mecanismos como empleador para sancionarlo. Es decir, Claro. mira, llegaste tarde, te aplico una sanción. Tal cual. Te descuento el día, tenés que hacerlo, ¿no? Con una determinada formalidad. Pero sí, a tu respuesta, hay abuso de los dos lados, por eso interviene el abogado de los dos lados. Vos fijate, mira, acá encontré, Ignacio, la cantidad de expedientes que tiene cada tribunal. En 2023, el tribunal número 1 terminó con 1.445, el número 2, 1.429, 1.432 para el número 3. Y hasta el momento, en este 2025, vamos a 840, 845, 873. O sea, se creció, o sea, más de 2.500 en relación a la comparación de los años anteriores. Históricamente, siempre estuvieron desbordados los tribunales, por eso se fue creando, siempre vamos a destiempo. Antes estaba solamente el Tribunal 1, había que ir a las 5 de la mañana para conseguir un turno. Claro. Después se creó el Tribunal 2, había que seguir yendo a las 5 de la mañana. Bueno, y ahora cambió mucho con la digitalización, entonces eso acelera mucho los tiempos, no hay que ir, mandás todo aceleró la pandemia, ¿no? Sí. En eso nos vino muy bien. En tiempos como estos, por ejemplo, que para algunos son muy buenos y para otros son muy malos, ¿se ven más casos de reclamos en cuanto a, por ejemplo, a empresas o a trabajadores? Hay, te vuelvo a decir, no una ola muy fuerte, porque los grandes impactos se sienten con las grandes empresas. Si Ternium toma una decisión, ahí se va a sentir el impacto, o Asindar, ¿no? Qué sé yo, en las pymes, en general, hay un vínculo más cercano y se trata de conservar más la relación. Porque capaz que tiene 5, 6, 7 empleados y se conocen mucho y entonces, Claro. bueno, tratan de evitar el despido. O que hubiera el cierre de alguna empresa grande
o un problema grande como hubo ahora con los laboratorios ahí en Ramallo, que toda esa gente de golpe quedó en la calle y bueno, veremos qué es lo que pasa. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Se hacen demandas grupales? Se pueden hacer de las dos formas. Cada uno busca a su abogado o se juntan y hacen una demanda colectiva en conjunto. Okay. Ignacio, mencionabas que hay un cambio con relación a lo que fue la tendencia histórica de mantenerse en un puesto de trabajo durante muchos años, incluso hasta pasar del padre, el hijo y seguir en generaciones. Hoy eso cambió notablemente. Es un cambio a nivel mundial, es algo que se ve ahora fuerte en Argentina y aparte en esa rotación que mencionabas, ¿es fácil encontrar un nuevo empleo? La rotación es a nivel mundial. Los jóvenes es muy difícil retenerlos en un trabajo, incluso a los más capacitados, ¿no? Porque si no, que la rotación se da en los niveles de menos capacitación, no. El más alto también es muy difícil de retenerlo porque antes vos decís, bueno, te doy un aumento de sueldo. No, te dice, no, yo no quiero otra cosa. Y antes, por ahí, el sueño de todos era entrar en Somisa, porque su papá había trabajado 30 años en Somisa, entraban en Somisa y morían en Somisa. Claro. Eso era así. Hoy eso no existe más. Te vuelvo a decir, no los retenés ni siquiera por el sueldo. Te piden trabajar home office, te piden otros beneficios, te piden poder viajar. Sí, pero ese cambio se está dando a nivel mundial. Y en eso, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja para afuera, para empresas también de afuera, que trabajan con home office, pero desde afuera. Desde afuera o para afuera. En esos casos, por ejemplo, si hay que realizar alguna demanda, sí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todas esas cosas son las que van surgiendo. Las leyes siempre están atrasadas, porque quedaron cuando se redactaron. Imagínate que todavía están vigentes convenios del año 75. Sí, la mayoría de los convenios laborales son del año 75. Sí. Entonces, los jueces tienen que ir adaptándose. Por ejemplo, el medio de prueba del celular, que hoy es, yo te avisé por WhatsApp que no iba a ir a trabajar. Bueno, tienen que hacer una pericia y capaz que se borró. Bueno, todo eso deberíamos hacer una reforma laboral constante aceptando todas esas reformas. Y una es dónde se generó la relación laboral o dónde trabajó. Se entiende que si el trabajador fue contratado acá porque estaba acá en San Nicolás, se aplica esa ley. Okay. pero todavía... Más allá de que la empresa esté radicada en California. En California, porque la ley dice el lugar donde trabajó, donde fue contratado o donde trabajaba. Si la persona trabaja acá, por más que la empresa sea en otro lado, rige la ley argentina. Ahora, la mayoría de todas estas nuevas profesiones, vamos a decir, les hacen firmar contratos donde se aplican las leyes que están ellos. Okay. Porque, digamos, toman tribunal, en caso de litigio, se regirán por el tribunal tal. Okay. Pero son cosas nuevas o relativamente nuevas que los jueces tienen que ir adaptándose porque las leyes son muy viejas. Convivimos con eso, pero aparte también convivimos con, por ejemplo, jubilados que deciden salir a trabajar. Sí. De nuevo, porque no llegan a fin de mes, porque están complicados, o porque quieren un ingreso extra. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el jubilado empieza a trabajar y después reclama algún derecho como trabajador de ese trabajo nuevo, pero ya es jubilado? Bien, los jubilados ahora, ahora ya hace bastante, pueden volver a trabajar. En un tiempo, creo que durante el gobierno de Menem fue casi exacto, no podían trabajar. Justamente para evitar que, vuelvan a trabajar gente que le estamos pagando la jubilación. Ahora vos cobrás la jubilación y volvés a trabajar. Sí se corta la antigüedad. Por ejemplo, vos venías trabajando para una empresa, te cortás, te jubilás y empezás de nuevo, o sea, empezás de cero. No se te computan todos los años anteriores. Sí se va a aplicar la nueva ley. Okay. Sí se va a aplicar la nueva ley. Que eso es una de las cuestiones que se está discutiendo con la última reforma del gobierno de Milei. Y los juicios que ya estaban vigentes, ¿qué ley se le va a aplicar? Claro. Segundo, las relaciones que ya estaban vigentes y lo echan ahora, por ejemplo, trabajaste 5 años en negro, 5 años en blanco, se aplica la nueva ley. Los 5 años negros los perdís según la nueva ley. Claro. Bueno, todo eso es lo que tiene que resolver el juez, que son nuevos estos casos y que todavía el que va a resolver finalmente es cuando alguna causa se apele y vaya a la corte y sea la corte la que fije y ya ahí sí va a decir, mira, para este tipo de casos... Tendrá jurisprudencia. Exacto. y ahí no más. Exactamente. Y en ese caso, por ejemplo, el jubilado tiene derecho a reclamar como trabajador activo, una vez ya jubilado. Exactamente. Igualmente. Es un trabajador exactamente todos los mismos derechos. Los mismos derechos. Vacaciones pagas, todo igual.
todo igual. Ok. todo Y igual. ante el sistema, por ejemplo, el ANSES no reclama nada. Es un trabajador como cualquier otro. Antes no podían trabajar. Ahora entra a trabajar en cualquier lado, es exactamente igual. Y va a cobrar las dos cosas. Cobra la jubilación y va a cobrar el sueldo. Bien, excelente. ¿Existe la consulta por desconocimiento de derechos de los propios trabajadores, por ejemplo? Sí. Siempre hay, cada vez más, como hay acceso a redes sociales y viste, todo el tiempo, alguna idea ya tienen. Ujú. Antes era mucho más fácil de engañar a un trabajador. Hoy ya el trabajador tiene una idea y permanentemente, o tiene una idea porque lo busca en internet o viene a consultar. Antes sí había muchísimos más abusos. Bien. Sí, todavía se conserva bastante, por ejemplo, en la zona rural. Claro. En la zona rural, por ahí los engañan. Es muy común que le hagan firmar el recibo por un monto y le den en mano a otro. Por eso se exige la bancarización. Pero, Claro. bueno, todavía eso existe, sí. Ok. O las empleadas domésticas también. Con relación a los gremios, no quiero meterte en un terreno complicado, pero históricamente nacen con la idea de defender los derechos laborales, muy cuestionados hoy también algunos gremios, otros trabajan muy bien. El trabajador que no quiere pertenecer a ningún gremio, ¿tiene la posibilidad? Sí. Justamente, mirá, un poco vinculando a la pregunta que me hacía él, muchos trabajadores ya no acuden a la defensa del gremio, no acuden, sino que directamente consultan a un abogado particular y sí pueden desafiliarse. El trabajador paga una cuota que, vamos a decir, se divide en dos. Una que es obligatoria y otra que es voluntaria. La que vos te podés desafiliar es a esa voluntaria, que es, yo pago más porque si tengo algún problema o alguna duda, consulto al gremio. En la que abarcan más beneficios todavía. Sí, digo, sí, ¿no? sí, A veces sí, tienen te dan el consultorio, guardapolvo, kit exactamente. escolares. Alguna otra cuestión. Y la obligatoria es la que vos tenés que pagar porque sí Por o sí ley. sí o sí te beneficiás por algún reclamo que haga el gremio. Entonces esa la tenés que pagar. Lo que hacen algunos es, yo me desafilio, no quiero que el gremio me cuide, entre comillas, y me defiendo por mi cuenta propia. Bien, pero sigue siendo obligatoria esa que es por ley. La que es obligatoria, sí, 2%, sí, no me acuerdo ahora cómo, depende de cada gremio, pero ronda entre un 2 y 3%. cada uno tiene la opción de desafiliarse, pero solamente a los beneficios extras. Claro, no la obligatoria. No la obligatoria porque se entiende que vos te vas a beneficiar. Si el gremio reclama aumento, reclama para todos los trabajadores, Exacto. no solo para los que están afiliados. Bien, excelente, perfecto. ¿Pela? Bueno, yo te quería preguntar también al respecto de los monotributos. Vos recién hablaste de eso, pero ¿es también una tendencia que hoy los jóvenes prefieran ser monotributistas, estar en relación de dependencia? Sí, puede ser, pero no es que no podés elegir. No podés elegir. No podés elegir. No podés elegir. Vos imaginate que si no sería muy fácil, porque todo con tal de obtener un trabajo, no podés nivelar para abajo. O sea, el derecho laboral no podés ir por debajo de lo que dice la ley. Uno puede entrar a trabajar en un lugar y decir, che, mirá, ¿cuánto pagan acá? ¿Cuánto corresponde? 1 millón. Bueno, no, a mí pagame 800, total, yo quiero el trabajo. Claro. No podés. No, yo renuncio a las vacaciones. No se puede. Justamente eso es una medida de tutela para el trabajador, porque si no se iría precarizando los derechos. Antes, cuando no existían las leyes laborales, se hacía eso, cada uno hacía lo que quería. Claro. Y es Pero una hoy- oferta para abajo. Claro, para abajo. Hoy con la alta oferta laboral que hay, cualquiera con tal de obtener un trabajo diría, bueno, yo quiero ganar menos, haceme el monotributo. O también algo que es bastante normal es, yo estoy cobrando el plan, no me pongas en blanco. Ah, también, claro. Eso tampoco se puede hacer. Claro, pero se hace. Bueno, pero después la trabajadora, si quiere, va y le hace el juicio al patrón y se lo va a ganar. Claro, por supuesto. Porque está No, en negro. trabajo, porque lo están- Exactamente. Claro, Si vos estás negro. como monotributo, le haces juicio, se lo vas a ganar. Si vos decís, che, no, a mí póngame en negro porque yo estoy cobrando el plan, cuando quiere se lo hace y se lo va a ganar. Eso será después un problema que tenga la trabajadora con el Estado por haber trabajado y cobrado el plan. Pero nunca. No se soluciona, no pasa nunca nada. ¿Qué pasa con, y perdón la palabra técnica que voy a utilizar, qué pasa con los monotributistas que los empoman siempre? Y empomar es la palabra técnica, ¿no? Que voy a usar, perdón. Que los empoman siempre con las cuestiones de, por ejemplo, jubilación, tanto el de la categoría A como hasta la H, que antes de ser responsable inscripto, cobran la misma jubilación, pero aportan no. distinto. ¡Qué No, quilombo, el problema de Nacho, eso, por Dios! el problema de la jubilación es en todos lados. Si el mismo abogado que hace aportes permanentes, vos haces aportes sobre cada juicio, cuando va a cobrar la jubilación, nada. Los médicos. ¿Pero por qué nada. pasa eso? ¿Por qué está tan mal armado? Y bueno, por esto, porque las cajas de jubilaciones
es poca la cantidad de gente que va aportando en relación a la cantidad de jubilaciones que hay. Pero, por ejemplo, en relación de dependencia, vos tenés un proporcional, digamos, Sí. la jubilación es un proporcional a los, creo, no son los últimos 10 Sí, años. como los últimos 10 años. Los últimos 10 años en sueldo, lo que vas a cobrar después en jubilación. Sí. El monotributista, vamos a suponer que empieza con la categoría K, la A, que es la más baja, llega a la H, que es la más alta. En la A paga monotributo y demás impuestos 3.000 pesos. Sí. En la H paga 150.000 pesos, pero cuando se va a jubilar cobra la misma jubilación que si fuese un monotributista A. Eso fue uno de los grandes debates. Che, ¿qué se hace con la plata en el mientras tanto? Por Claro. eso se creó en su momento la AFJP, que era, che, esta plata que no quede en una caja muerta, sino inviértanla, ganen más plata, porque al día que vos te jubilas, que pasaron 30 años, esa plata no es nada. Tal cual. Sumado, acá te vuelvo a decir, hay poca gente, poca masa que aporta. Te vuelvo a decir, en las cajas profesionales, como los médicos, los abogados, es nada la jubilación. Vos decís, che, aporté 30 años, que es un médico cirujano, o un abogado que durante toda su vida aportó con muchos juicios, vas a cobrar lo mismo. El que aportó muchos juicios, o el que aportó nada, poco, la mínima, va a cobrar lo mismo. ¡Qué locura! Ese es el tema de jubilación que tantas veces se ha discutido, la famosa caja de jubilaciones, que en un momento se sacó de esa caja de jubilaciones para hacer otras cosas. Bueno, se fue vaciando, porque era una caja de mucho dinero que estaba ahí a la espera. Bueno, se fue sacando y ahora está muy empobrecida. Ok. Pela, ibas a preguntar algo. Sí, iba a preguntar, porque justo mencionó las AFJP, tema jubilaciones. Hay muchas quejas, muchas consultas también de jubilados porque no se les reconocen ciertos años de jubilación. Sí. Ahora viste que salió hace poco que no se van a reconocer una cantidad de años donde fueron obligados igualmente a aportar de esa manera. Esas son todas las idas y vueltas que tiene este país. Porque la pregunta de él viene a que ahora se está volviendo a analizar, che, y si hacemos algo parecido a la FJP de este país, vamos para un Claro. lado, vamos Sí, para el vamos otro, para el otro. No sabemos a dónde hacemos, vamos. destruimos. Bueno, ahora se está viendo, che, con si hacemos este fondo de desempleo del que hablábamos al comienzo, toda esa plata va a estar ahí. ¿Quién la va a administrar esa plata? ¿Va a quedar ahí? Bueno, no, vamos a invertirla en algo. Entonces, Claro. se está licitando para ver quién se va a ocupar de administrar ese dinero. Y lo que pasó con la FJP es que se pasó del sistema estatal a FJP, volvimos al estatal, y en el medio, che, esa plata, ¿quién se la quedó? Bueno, empezaron ahí a hacer un reparto medio raro, y el que no, si en algún lado no quedó registrado que esa persona hizo esos aportes, No se los computan. no se lo computa. Claro, hicieron un chiquero a algunos AFJ. Hoy, claro, por eso, ¿no? Exacto. Sí, Por sí, eso, sí. hoy está todo muy digitalizado. Entonces vos buscás en la página de ANSES, te bajás lo que se llama la lista sábana y ahí tenés la lista de los aportes. Eso es muy importante, siempre tenerlo, más allá de que hoy está todo digitalizado, es El muy chequeo, difícil, el control, es muy todo. difícil que se pierda. Pero siempre yo recomiendo, che, tenerlo igual. ¿Por qué? Porque históricamente eso no existía. Por eso la ley sigue obligando a la entrega de una constancia de aportes y servicios en papel. Claro. O sea, la ley pide eso, que no tiene mucho sentido porque ya hoy está todo digitalizado. Sí. Pero la ley, como es vieja, lo exige. ¿Por qué? Porque mucha gente trabajó en empresas, por ejemplo, en la famosa Estela, donde, che, yo trabajé 20 años en la Estela desapareció, ¿dónde tengo los aportes? Claro. No estaban. Si vos no tenías ese papel, no te lo pediste, no te Claro. lo dieron, lo que fuera, chao. Tal cual. Antes de que preguntes, Mar, perdón, sobre esta situación, por ejemplo, hay una cantidad de meses en las que el empleador puede estar no al día con, por ejemplo, sus aportes. No. ¿O tiene que El ser trabajador- automático? No. El trabajador tiene que estar en blanco desde el primer día. Sí, pero por ejemplo, y los aportes cuando uno por ejemplo, me ha pasado que de fijarme en la página de ANSES, te dice aportes para, no sé, no me acuerdo qué era, previsionales, dice previsional, Sí. de previsional, y por ejemplo está en verde o en rojo, y te da los meses, los periodos, para obra social, en verde o en rojo, hay muchos que están en verde, hay otros que están en rojo. No. ¿Hay algún periodo que vos No, decías, no. bueno, tiene 3 meses la empresa para No, pagarte, no. o tiene que estar siempre el día? Los trabajadores tienen que entrar en blanco sí o sí desde el primer día. Porque por ahí la gente se confunde. No, pero yo estoy en periodo de prueba, estoy en negro. No, está en blanco desde el primer día. ¿El periodo de Siempre. prueba tampoco? No, cero. Porque Con la nueva ley, ¿no? Claro, no es que el periodo de prueba ahora que se extendió. ¿No se extendió a Sí, está 17 bien, años pero- más o menos? No, 9 meses, no sea malo. No, 6 meses. Pero no, más allá de eso, vos tenés que estar en blanco, aunque estés en periodo de prueba. El periodo de prueba es que te puede despedir sin indemnizarte. Ah. No es que estás en negro. No, es muy común eso. Te dicen, no, pero yo estoy en negro porque estoy a prueba. No tiene nada que ver. El primer día vos entrás y tenés que estar en blanco, tenés que tener aporte jubilatorio, tenés que tener ART por accidente, tenés que tener obra social.
Después el trabajador tiene un periodo para que ahora se prorrogó, para probarte, y si no le gusta te echa, pero no te indemniza. Claro. No que estás en negro. Bien. Siempre los aportes desde el día cero. Y hay un delito que es penal ya, que es te retengo en el recibo de sueldo, te figura retenido para los aportes y no los efectiviza. O sea, vos cobrás 1 millón, te retengo 100 para hacerte de aportes y se los guarda. Ajá. Eso es un delito penal. Ah, mira. Es un delito penal y hay condena y hay multas económicas muy grandes. ¿Y cómo, pasa. ¿y cómo Pasa. sabes? De No, esta no, forma, por eso, no, chequeás, claro. Si Claro. vos chequeás en la página Claro. te tira qué aportes hizo la empresa en los últimos 6 meses, por Exacto. ejemplo. El Ajá. histórico te tira. Por eso tenés que guardar el recibo, Exacto. es tu comprobante de que te lo retuvieron. Claro. Y si vos no te figuran, te lo están. Claro, te lo están te robando. figuran en verde los que se pagaron Bien. y en rojo los que la empresa no pagó Hicieron, todavía. Y aunque vos firmes que No estás de importa. acuerdo con el No, que te hacen no, firmar no, el recibo de no, sueldo. no podés estar de No, acuerdo. en el El recibo de sueldo, lo único que te pueden engañar en el recibo de sueldo es que si vos firmás por 1 millón y te pagaron 800, si vos lo firmaste y dice que te lo dieron en mano, digamos, Ya, ya, Ay, o sea, claro, ahí podés no tenés reclamar. otra prueba de Ah, ya defensa. está. Ahora, por eso se exige mucho la bancarización. Si está No, depositado, no hay un vuelta. millón es un millón. No hay vuelta. Mar, Nacho, volviendo al tema de los juicios, cuando llegas a una instancia de juicio en el marco de un reclamo, más allá de que, bueno, muchos en algunos casos directamente no quieren reclamar por los tiempos que pueden llevar. Ese tiempo, imagino que cada caso debe ser particular. ¿Cuánto lleva en promedio y hay un periodo donde pueda prescribir ya? No. La prescripción es a los 2 años si no la iniciaste, el reclamo. Si no la iniciaste. Después vos tenés una instancia previa de conciliación, en el caso de los despidos, digamos, ante el ministerio. Y después va a juicio. Una vez que está iniciado el juicio, ya no va a prescribir, demora lo que demora el proceso, siempre y cuando no quede paralizado por inacción del abogado del trabajador o de la empresa, digamos, pero en este caso del abogado del trabajador, que te puedan declarar la caducidad. Si no, el proceso puede durar desde 0, 6 meses, hasta 10 años o lo que fuere, dependiendo del caso y dependiendo del impulso que le dé el abogado del trabajador. Por eso hubo un caso, apenas abrió el Tribunal de Trabajo, que sacamos nosotros, que fue 6 meses, ese fue el récord, porque era el tribunal nuevo, se inició y se terminó en 6 meses. Ese fue histórico, pero te puedo decir, en 50 años mi papá abogado no, Claro. nosotros lo hicimos en 6 meses, pero depende, te vuelvo a decir, del impulso que se le dé, pero no es que prescribe. Sí te puede declarar el tribunal la caducidad, pero porque no le dieron impulso. Si no, aunque tenga toda la demora que te puedes imaginar de las cosas más insólitas, lleva tiempo. Puede ser 2, 3 años, puede ser 10 años, dependiendo de la cantidad de pruebas que haya en el medio y de nuevo, depende del impulso que cada uno le dé. ok, perfecto. 8:36 de la mañana. Nacho, muchas gracias por No, estar con nosotros. el Gracias por agradecido soy yo. despejar todas las dudas. ¿Cómo pueden encontrar?